Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Para concluir con el estado de situación de la cuestión vinculada con lo asistencial, con la atención de la salud de los afiliados del IPAUS, la idea es, bueno, saber a futuro. Digo, bueno, hoy la respuesta fue no hay dinero, se ve cómo se paga, hay deudas casi por 11 millones de pesos, decían, para abonar, sí, y no hay dinero para abonarlas. La situación se va a agravar. Digo, ¿qué herramientas tienen para superarlas? Hoy algo giraron o establecieron un mecanismo de pago con la clínica, pero seguramente vendrán otros reclamos, ¿no? En otros convenios, como usted decía, en Buenos Aires. Exactamente. ¿Cómo sigue esto? Nosotros lo que hicimos hoy en directorio es decir, informar, hacer una intimación al ministro de Economía para la emisión de los fondos asistenciales. Esa comunicación, esa carta de documento fue enviada al fiscal de Estado también. ¿Eso lo hicieron hoy por la tarde? Hoy por la tarde. Y a la legislatura, para que tengan conocimiento y a ver qué acciones seguir adelante. Por lo tanto, nosotros ya instruimos a las áreas legales que nos instruyan qué pasos a seguir, qué pasos legales a seguir con el tema. Porque nosotros tenemos, aparte de la cuestión de salud, que está en juego de los afiliados, no nos podemos quedar con las manos atadas, digamos, en esta situación. Y eso son las acciones que llevamos adelante hoy. Y claro, porque mes a mes vamos juntando documentación para hacer las denuncias que tengamos que hacer con el servicio jurídico de la institución. En relación, ¿qué pasa con las farmacias de Río Grande? ¿Eso se pudo restablecer? Y tenemos el 70% de las farmacias cortadas en Río Grande. Estamos tratando de realizar los pagos que nos faltan. Son 2 meses atrasados que tenemos en la farmacia de Río Grande. Con eso, en esta semana o la otra, se estarían levantando los cortes de los servicios ya. Pagando esos 2 meses. Exactamente. ¿Ya han girado plata o todavía no lo han hecho? Hemos pagado algunos expedientes, nos estarían faltando un par de expedientes para pagar y con eso estaríamos levantando el corte de servicio. ¿De qué deuda hablamos con las farmacias de Río Grande? No, en Río Grande había un problema administrativo de algunos expedientes, entonces fue la demora más que todo administrativa y una deuda aproximadamente de 2 meses, 3 meses atrasado con la farmacia de Río Grande. ¿Y de qué montos hablamos, por ejemplo? Y son montos no son montos grandes para lo que debería manejar el IPAO, ¿no? Son aproximadamente 200.000 pesos. ¿Qué pasa con las farmacias de Ushuaia? ¿También hay atrasos? Porque a veces uno se da cuenta del atraso cuando se corta el servicio, pero la situación de irregularidad o de atraso por sí misma existe. ¿En Ushuaia hay una situación parecida con las farmacias? No, en Ushuaia estamos casi al día con la farmacia, estamos normalmente el pago, la prestación a la farmacia, no. Sí habíamos tenido dificultades en Río Grande por un atraso administrativo que hemos tenido y bueno, eso se está tratando de solucionar. También mencionaba yo al comienzo del programa, relacionado ya con la salud pública, con los hospitales, que también tienen serios problemas de financiamiento, donde se están debatiendo, por ejemplo, y hay propuestas de la vuelta al arancelamiento. Bueno, sin redundar en esta situación, que es por todos conocida, la ministra Grieco dijo que una de las obras sociales que más le debe a los hospitales es precisamente el IPAUS, ¿no? Digo, ¿qué deuda tiene el IPAUS con el Hospital de Río Grande y el Hospital de Ushuaia? Sí, hoy que alcanzamos hace un ratito, nosotros a comienzos de este año, dentro del primer semestre de este año, instruimos un proceso de compensación de deuda, por el cual nosotros atendemos una serie de pacientes de pensionados que son beneficiarios de desarrollo social, que los da gobierno, que los atendemos con nuestra obra social. Y eso se lo facturamos a desarrollo social. Entonces iniciamos un proceso de compensar esas deudas para equilibrarlas y dejarlas en cero. En el caso de desarrollo. Desarrollo hospital, quedar en cero, desarrollo hospital, que ahí no haya ninguna fisura, que el hospital no quede por esta situación, aparte yo soy trabajador del hospital. Queríamos que esa situación esté financiada y que no sea una razón de problema, digamos. ¿Y eso se concretó? Claro, eso ¿O se quedó concretó? solo en No, quedó una orden y le instruimos al presidente, y el presidente junto con el ministro de Economía
hicieron un acuerdo para compensar esa deuda, que está rubricada en el boletín oficial, que te lo alcancé hace un ratito, el boletín oficial donde aparece el decreto por el cual se compensa una parte de esa deuda. El resto de la compensación hay que seguirla haciendo y día a día hay que seguirla haciéndola. Pero ¿qué le debe efectivamente no debería el deberle IPAUS? nada. No debería deberle nada. Pero en esta compensación, ¿no queda un saldo a favor del hospital? No debería quedar un saldo a favor de nadie, debería ser una compensación en cero. ¿Por qué creen entonces que la ministra dijo que lo que más le debe? No sé, tal vez es no lo el sepa, IPAUS? porque ese decreto lo firmó, primero fue un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el presidente del IPAUS, que ambos forman parte del gabinete, porque nuestro presidente forma parte del gabinete, y después fue un decreto, o sea, rubricó el decreto de la gobernadora avalando el convenio. ¿Y eso a partir de cuándo está vigente? Tal vez no ha llegado. Esto, a ver, perdóname, ¿no? Desde principio de año aproximadamente. Principio de año. Nosotros, ya que existía y queremos que el hospital público funcione como corresponde, porque nuestros afiliados se atienden también en el hospital público, hemos tomado la decisión política, como gobierno nos debía este dinero y nunca nos pagaban el dinero de desarrollo social, entonces decimos, debemos plata a los hospitales públicos, bueno, compensemos esa deuda. Sí, y quedemos parece cero. lo más lógico, Y claro, un sistema de compensación de deuda. Y quedemos en cero. Y en realidad hoy no deberíamos tener... Claro, no podría el ministro de Salud cobrar al IPAUS y yo cobrarle al ministro de Desarrollo. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Si tenemos ambos... Y eso rige para ambos hospitales, digo, es un sistema que está tanto para Río Grande El sistema de salud podría ser también otros... ¿Puedo el dar centro una asistencial y opinión todo. respecto de eso? Sí, a ver, Juan, se integra. Fíjese, el instituto compensa con el hospital por lo que los servicios que brinda el hospital a aquella gente del RUPE. Ahora, el gobierno no pone plata en el hospital para que el hospital funcione bien. Pareciera ser. Entonces, el gobierno escatima su esfuerzo en poner los insumos necesarios y los dineros necesarios para que el hospital funcione bien, y le hace cargo a las obras sociales, porque la ministra Grieco dijo que la obra social de la UON también es la que más le debe. ¿No? Entonces, ahora, la compensación de deuda quiere decir que hay un faltante de dinero para que el hospital funcione como debe funcionar. Esa es la realidad. Porque que yo compense de deudas con él no quiere decir que el hospital vaya a funcionar mejor. Sí, que esa plata ingrese. Bueno, y se sigue escamoteando, ¿no? La realidad de cómo está el hospital. Sí, y además digo, esto de que tampoco se le paga al instituto la cuestión que tiene que ver con lo asistencial. Digamos, se pone un poco en jaque la cuestión del financiamiento de la salud pública. Sí, de la salud de la población, en realidad, porque nosotros cubrimos 1/3 de la población de Tierra del Fuego, o sea, 1/3 de la población de los fueguinos, de la gente que habita Tierra del Fuego, son afiliados nuestros. Y resulta ser que los culpables de que el hospital no funciona son las obras sociales. Si esa es una obligación indelegable del Estado. Bueno, habría que cobrarle a las obras sociales y esto me parece que es lo que hay que hacer. Mire, primero lo que el Estado debe hacer es aportar lo que corresponde para que la salud pública funcione. Lo primero. Después ver cómo hace para hacerse de los dineros que ha invertido. No es al revés. Acá lo que está haciendo es cobrarle a las obras sociales, primero, compensar deudas y no hacer su función, que es la de brindar un servicio de salud de excelencia. ¿Qué pasa con Buenos Aires? ¿Cómo están las cosas? No, hasta el momento tenemos normalmente las prestaciones en Buenos Aires. Por suerte seguimos hasta el momento normal, todo normal. Vamos a la cuestión vinculada con lo previsional. Dijimos primero lo asistencial, repasar un poco cómo es la situación. Lo que mencionaba recién Miguel, bueno, la decisión que toman a partir de esta respuesta, que pareciera ser que no hay otra, de que no hay modo de pagar o de levantar esa deuda, es una carta documento, se impuso de la situación a la Fiscalía de Estado, a la legislatura, bueno, el propio reclamo del Ministro de Economía seguirá su curso, ¿no? Pero digo, en lo previsional, recién hablábamos de una ecuación de que no alcanza lo que aportan los activos para pagar a los pasivos. Y en el corte hubo una aclaración, dice, bueno, no es que todos ganan 22.000 ni 55.000. Digo, ¿cuál es el esquema que hay hoy en cuanto al pago de las jubilaciones? ¿Qué jubilación promedio paga la caja? Alrededor de 10, 12.000 pesos, ellos deben tener un dato mejor, la promedio. Y hay alrededor de 100 y algo de personas que ganan más de 22.000 pesos.
Sí. 100 y pico de personas que ganan entre 22 y 55. Sí, obviamente que la pirámide es fina en la punta. Sí. ¿Y qué opinan ustedes de que no alcanza el dinero de los activos para pagar las jubilaciones? Hay dos cuestiones que sería importante que dijiste y sugeriste y que tienen una buena respuesta, entiendo yo, ¿no? Bueno, por lo menos es la mía. A ver. Quiere decir con esto, los activos aportan para los pasivos, ¿no? Con las remesas de deuda, con las remesas de deuda o servicio de la deuda, se completa el pago para que no le falte nada a los activos, a los pasivos. Y por otra parte, si nosotros hacemos cambios en el sistema jubilatorio en función de la posibilidad de gestión o financiera o la efectividad de un gobierno, podría suceder que dentro de 4 años tendríamos que cambiarlo de vuelta y dentro de 10 años tendríamos que cambiarlo de vuelta, o podría pasar que no alcance la plata y también vayan por el 82% móvil, cambiar esto que decís vos. Bueno, hay un tope en las jubilaciones, entonces la protección social no tiene que estar vinculada con cuestiones económicas y financieras exclusivamente, sino también con situaciones sociológicas y demográficas principalmente. Claro, pero la discusión está en cómo se hace sostenible la caja, ¿no? Es decir, que pueda tener una ecuación equilibrada que le permita, no solo usando la deuda, sino por sí sostenerse, ¿no? Sí, que la deuda si sea de algún modo... Las deudas o la capitalización de todas las cajas es para estas situaciones. Cuando la ocasión no da, hay que usar recursos. Lo que no usamos nosotros, jamás, ni vamos a usar, son recursos de los ciudadanos para pagar jubilados. ¿Las jubilaciones crecen de manera importante? ¿Se habla más o menos de 80, 90 jubilaciones mensuales? ¿Esto es así? No, Con ese promedio, en 3 años más, 4 años más, no van a haber más empleados estatales. No puede ser ese. Y puede pasar eso también, porque los estados y las administraciones se vuelven más eficientes y no tendríamos que ampliar la planta del Estado cada vez que tengamos que sostener los jubilados. Imagínate, bueno, ahora necesitamos, ponele que a alguien se le ocurra hoy, tenemos que incrementar la planta de activos en 4.000 para hacer sostenible el sistema. ¿A quién se podría ocurrir una cosa así? El Estado se va haciendo más eficiente, el Estado se va haciendo más Debería. útil. Y se está haciendo más pequeño, porque son más los jubilados que los activos. Se está haciendo Sí, pero más eso pequeño, no pero es no más directamente eficiente. proporcional con la eficiencia. No es tan Podría ser, lineal. pero podría ser, uno tendría que acceder a Debería, esa por eso situación. digo, eso es lo que uno desearía o debería hacer. Y por otra hay parte, cosas que no son Mire, tan lineales. pero acá hay otro dato que quiero aportar. Mirá, nosotros con el sistema asistencial había un déficit. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la legislatura y aumentamos las contribuciones patronales del 6 al 9% para que con ese 3% en más se pudiera cubrir todo el espectro de la asistencialidad. ¿Qué hace el gobierno a partir de esa ley? Deja de pagar las contribuciones y genera en un año y algo 100 millones de pesos de deuda. Digo, y no ha habido una acción concreta. Yo, disculpe, yo soy medio efusivo, pero digo, más efusividad para el reclamo. Yo hubiera ido y reclamado y golpeado la puerta del juez y decirle, embarguémosle la cuenta porque no puede ser. Miren, resulta que un enfermo tiene una derivación, el IPAU no lo quiere derivar porque dice que no tiene la forma de hacerlo, el compañero se va al juez, el juez lo deriva. Bárbaro. Y el IPAU está obligado a pagar. Ahora, no fue el IPAU a verlo al juez y decirle, mire, tengo 100 derivaciones, el gobierno me debe tanta guita y yo la necesito porque tengo que hacer esto. ¿Hay inacción del directorio? No sé si... Pero digo, acá falta, yo digo... A ver, no hay una guerra personal, pero digo, falta una pata acá que no habría funciona. Que ver qué hace el directorio. Es muy valiosa la visión que tiene Sánchez, y la verdad que lo escuchamos siempre muy atentamente. Obviamente que nosotros las reglas del mercado no sirven para el IPAUS. Eso está claro. O sea, nosotros no vamos a utilizar la gestión financiera de una obra social privada. No la vamos a usar. Por otra parte, respecto de lo que dice Juan, se han hecho acciones de cobro y se han hecho denuncias penales a comienzos de este año, denuncias penales en el juzgado de la provincia y denuncias federales por utilizar recursos de la seguridad social para gastos corrientes, para incluir recursos de la seguridad social en el tesoro de la provincia. O sea, esas situaciones... ¿Y en qué situación están esas denuncias? Yo decía otra cosa. Sí. Yo decía para cubrir. Si yo tengo una serie de personas que tienen necesidades concretas, que no las puedo cubrir porque no tengo la plata,
los médicos, ¿por qué están parados ahora? No hay plata. Porque no se les puede pagar el servicio que ya prestaron. Digo, ante esa realidad, yo estaría, pero esto es personal, por ahí no funciona así con esto que voy a decir. Digo, estar al lado del juez, miren, necesito esta plata. Claro, el tema es que uno muévanse, no porque porque en realidad cuando yo salgo a putear a los directores porque no se mueven, y en realidad es que el gobierno no puso la plata. Ahora, pero la única manera es denunciar y que todo termine en la justicia, Mira, porque no hay otra herramienta posible. En el 2007, la certificación de la deuda IPAUS, o sea, hace poquitos años, relativamente para el IPAUS. En el 2007 5 años. sí eran 300 millones de pesos. Tal vez en ese tiempo los directores no cobraban las deudas, o tal vez el monto de la deuda no era tanto. Hoy, o sea, en el 2008 ya eran 500 millones. Hoy son 4.000 millones, según lo que le certificamos a la legislatura, y el año pasado eran 2.500 millones. Este directorio ha hecho acciones de cobro, tanto de certificación como de cobro efectivo, y de hecho estamos cobrando algunas remesas que vinieron de juicio. Nuestra deber como funcionarios públicos y como representantes de la gente que nos eligió es hacer las acciones de cobro. Claro, lo que uno ve es que en definitiva todo termina en el ámbito judicial, yendo más a la cuestión previsional y ya no tan actual sino histórica. Si tiene una banda de inmorales gobernando la provincia, no te queda alternativa. El cobro de la deuda histórica planteada a través de la ley 676, también es una ley que no se está cumpliendo, y en todo caso eso ¿qué genera? También una denuncia frente a la justicia, ¿no? Estamos como judicializando absolutamente todo. Pero lo que pasa que, digamos, este gobierno fue el hacedor de funcionarios de este gobierno han sido hacedor de esta ley, de la 676. Sí. Digamos, y hoy dicen que no se puede cumplir. Es de imposible cumplimiento. Estamos a ¿cuántos años de la sanción de la ley? Esto viene también... 6 años. No podemos estar modificando constantemente un detallecito. leyes. Claro, porque aparentemente estarían haciéndose como algunas normas, como la 676, como la 707, la 865, o la 865 espero que no, pero son normas que duran 4 años. Entonces, si la Cámara... No, duran 4 años. Sí. Porque si hoy estamos cuestionando... La 676 lo que te quiero decir, son 151 cuotas. Lo que te quiero decir es que con este cuestionamiento, digamos, hoy en día la realización de normas tiene que ser un poco más, no en función de cuestiones valorativas o de la buena voluntad o de la impresión de un político, tiene que ser en base a un estudio técnico, porque si no, hoy en día dicen, nosotros hicimos la 676 en base a la resolución 110 en el año 2005, pero sabes que no estaba bien, O nosotros modificamos la ley, claro, la 313. Ver, yo como ciudadana veo que hubo mucha gente discutiendo, que hubo todo un ejecutivo, que hubo un cuerpo deliberativo, que se consensuó, que se sancionó, pero que se promulgó, no fue y que no obra de la sirve. casualidad. Por eso, hoy el próximo cambio tiene que ser en función de un estudio técnico que avale los cambios. No puede ser en función de que a mí me parece que sí, que no, y que es lo mejor, o que venga un jubilado y diga, esto no da para más, entonces hay que cambiarlo. Pero no podemos tolerar eso. Yo me niego al planteo, digo... yo no acepto que me cambie la regla de juego cada 4 años. Nosotros tampoco. Es inaceptable. Por eso, pero es lo que están proponiendo, Juan. Porque si no estamos jugando a la perinola, ¿viste? ¿Sí? Todo pone, pero es lo todo que están saca. proponiendo. ¿Ustedes están pidiendo que se cumpla la 676? Obvio, claro que sí. Bueno, respecto de esa ley, no fue obra de la casualidad o de una mente afiebrada. Dio la casualidad que los que presentan son representantes de un sindicato y que están en un lugar de... hacer política y producir leyes. Esa es la realidad. Pero esta ley se parió en el instituto. Directores del instituto la proponen y hacen las modificaciones. Fue una resolución de directorio. Participaron todos los trabajadores ahí. Y dijimos, esto es lo mejor. Ahora, los bandidos que están en el gobierno, el presidente que está ahora en el instituto, que fue uno de los mentores de esta ley, ahora no la quiere cumplir. Ahora, pero sí se puede. Que hubieron otras leyes que modificaron esa situación y que hoy es inalcanzable pagar la deuda. Eso es falso. Eso es falso, absolutamente falso. La ley está vigente, se parió y se votó en el año 2005. No, los 25 inviernos está contemplado en el artículo 7 de la ley. Si llega a haber otra 460, una modificación al régimen, el 60% de mínimo a aportar por la patronal iba a pasar al 80% automáticamente. Para eso se puso un artículo específico en la ley. Ahora, la ley es clarísima.
en estos términos. Para no discutir más dólares o pesos, dijeron vamos a fijar unidades de referencia. Se fijaron 151 unidades de referencia. Resulta que el IPAUS le reclama al gobierno el pago de X cantidad de pesos y no le reclama las unidades de referencia. Ahora, es la unidad de referencia la que de algún modo dispara la cifra. Claro. ¿Es esto lo que están diciendo? Está pensado así, ¿eh? Lo que diseñado dispara la adrede. unidad de referencia son la cantidad de jubilados. Claro. La unidad de referencia Y lo son... que se gasta en jubilación. Claro, sí. exactamente. Pero, Entonces la deuda trepa. Fíjese, qué cuestión. Esto es lo que... El reclamo que hace el instituto al gobierno, que además fue instado por el fiscal de Estado, que fue instado por el sindicato para que actúe, porque así vino la mano, ¿no? Reclama una cuestión de peso. Y en vez de reclamar por el 100% de la unidad de referencia, reclama por el 80% de la unidad de referencia. Y además esa unidad de referencia, dice acá la ley que es del total bruto de lo que se gasta en jubilaciones. Y hoy me acabo de enterar que en realidad lo que se hizo, en vez de ser del total bruto y el 100%, se hace sobre el 80% y no se le ponen las cargas, aquello de ¿Vos qué sociales. estás ¿no? hablando del proyecto que presentó? No, ningún proyecto. Lo que hizo el instituto cuando demandó al gobierno para que le devuelva la plata de las 30 cuotas que no le han pagado. Bueno, vamos a hacer una pausa, me están pidiendo el corte de hoy, última pausita y después terminamos, ¿sí? El espejo. El espejo.